famoso por la calidad de sus chocolates, por sus pueblos medievales, por la venta de diamantes terminados y por ser el país con más castillos por kilómetro cuadrado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Felix Travelers. El día de hoy les hablaré sobre Bélgica. En este primer vídeo encontrarás datos generales de Bélgica e información relacionada con la capital de la Unión Europea, Bruselas. Y en un segundo vídeo les hablaré sobre dos ciudades medievales, Brujas y Gante. Así que no te olvides suscribirte al canal para no perdértelos. Sin más demoras, comencemos. Bélgica es un país bastante popular, ubicada en Europa Occidental. Al norte de ella se encuentra Países Bajos, al sur Francia, al oeste el Canal Inglés y al este Alemania y Luxemburgo. La capital y ciudad principal de Bélgica es Bruselas, considerada también como la capital de la Unión Europea, por ser un centro diplomático y por las numerosas instituciones internacionales que tienen su sede aquí. Bélgica es una monarquía constitucional. Su actual rey, Felipe, ascendió al trono el 21 de julio de 2013, una forma de gobierno similar al Luxemburgo. Si no has visto el vídeo que subí sobre este país, te dejaré el enlace en la parte superior derecha. Aquí explico un poco más sobre esta forma de gobierno. ¿Qué visitar en Bruselas? La plaza principal, ubicado en el corazón histórico de la ciudad, sin duda el primer punto de visita y el atractivo principal de Bruselas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No importa en qué dirección mires, la arquitectura de cada uno de los edificios que la componen es impresionante. Sus edificios color oro son simplemente una belleza difícil de describir. La plaza principal está rodeada por la Casa del Rey, la Casa del Gremio de los Panaderos, la Casa del Gremio de los Mercaderes, entre otros edificios notables. Con algo de suerte te toca disfrutar de algún evento. A mí la primera vez que fui me tocó un festival de cervezas, mientras a las afueras del centro histórico había un desfile de personajes de Star Wars, entre otros. No le veo la relación, si es que la hay, pero la ciudad estaba bastante movida durante esos días. Camina por el centro e intenta encontrar cada una de las estatuas únicas de la ciudad. Me refiero al Manneken Pis, estatua pequeña pero famosa de un niño orinando, un símbolo de reverencia. Pero no solo eso, también existe una de una niña orinando y por supuesto un perro orinando. Las calles del centro de Bruselas parecen laberintos y te invitan a perderte en ellas. ¿Sabías que las papas a la francesa son originarias de Bélgica? Por ello las encontrarás en cada esquina. No dejes de probarlas y déjame tu opinión en los comentarios. Si caminas a la parte elevada de la ciudad,
Verás una majestuosa catedral que se eleva en la colina. Mientras caminas hacia ella, puedes detenerte en los jardines para tomar fotografía, descansar o apreciar el momento. El Bar Delirium, famoso por romper el récord Guinness por tener la mayor variedad de cervezas comerciales disponibles. Así que seguro encuentras tu tipo de cerveza favorito. Claramente este lugar es ideal para los amantes de la cerveza, pero también para aquellos que disfrutan de conocer personas de todas las nacionalidades. Saliendo del centro de la ciudad puedes encontrar el Atomium, icónica estructura que cuenta con 9 esferas conectadas por tubos. Cada una representa una región de Bélgica. Esta estructura mide aproximadamente 102 metros y puedes acceder a las esferas para conocer más sobre su historia y para vistas panorámicas de la ciudad. Ubicado en el edificio de arte se encuentra uno de los museos más originales, el Museo del Cómic, famoso por creaciones como Tintín y Los Pitufos. Este museo es un recorrido por la evolución de los cómics, una aventura a través de la herencia artística. Tiempo de una anécdota. Les confieso que no me gustaba mucho esta ciudad. Fue hasta la tercera vez en ella que realmente me encantó. Quizá porque la ciudad tiene sus problemas y me tocó ver el lado oscuro de esta ciudad desde la primera vez que la visité. Me encontraba en Ámsterdam. Había reservado un tren desde esa ciudad a Bruselas. Sin embargo, lo perdí, por no entender que habían cambiado de plataforma el tren de partida. Quizá porque era muy temprano, como las 6 de la mañana. Quizá por mi falta de experiencia. En Latinoamérica, los trenes de pasajero no son algo común. Quizá fue que mi inglés no era bueno en ese entonces, y que siempre es más complicado entenderlo desde una bocina. Quizá fue la combinación de todo lo anterior. Para cuando me enteré de lo que estaba sucediendo, no pude llegar al andén correcto. En parte porque llevaba una maleta de 23 kilos que me impidió correr. Al final terminé comprando un segundo boleto. Para ello, mi itinerario ya se había alterado. Al llegar a Bruselas, con tantas distracciones, no me enteré que existían 3 estaciones diferentes. Gare du Nord, norte, centro y sur. Asegúrate de revisar esto. Yo no lo hice y me bajé en la norte, no la mejor zona. La ciudad se veía bastante sucia, bastantes vagabundos, mujeres en vitrinas ofreciendo sus servicios. De hecho, esto me llamó la atención. No por la razón que estás pensando, sino porque pensé solo era exclusivo de Ámsterdam. Así que volví para grabarlo. Lo sé, no la mejor idea que he tenido en un viaje. No te olvides suscribirte al canal para recibir la notificación cuando sube el vídeo de Países Bajos. En general, se sentía un ambiente de inseguridad. Al volver, años después, con mi novia, nos topamos con una situación similar. No recuerdo si fue en la misma estación o zona, pero me encontré con un mercado enorme. Sin duda, no es la mejor cara de la ciudad. Nada en contra de la gente viviendo de ello, pero no es lo que esperas ver como turista. Quizás sí como viajero. ¿Dónde hospedarse? Bueno, eso depende de si viajas solo, con amigos, en pareja o con familia. Estas son mis experiencias. La primera vez me quedé en un hostal, en la parte superior de la ciudad. En esa ocasión pagué una habitación para mí solo, porque me estaba mudando y llevaba una maleta de 23 kilos, y no quería estar con el pendiente sobre mi ordenador. El lugar me pareció bastante vacío y frío. Con frío me refiero que no había ambiente en el hostal. No solo estaba fuera del centro de la ciudad, sino del bullicio. Lo bueno de este lugar es que estaba justo enfrente de una estación de tranvía.
No me imagino arrastrando mi maleta por las calles empedradas del centro. La segunda vez, aproveché que mi familia estaba de visita y me quedé con ellos en el Hilton. Si tienes la solvencia económica, súper recomendable. Mejor ubicación, imposible. Y en la tercera ocasión me quedé en un hostal en el centro histórico que me gustó mucho, ubicado por donde el bar Delirium. Este hostal me pareció bastante moderno. Descargabas una aplicación en tu celular y esa era tu llave de acceso a tu habitación. Cuéntame, ¿cuál fue tu experiencia en Bruselas? Muchas gracias por quedarte hasta el final. Te espero en la segunda parte de mis vídeos de Bélgica. Hasta pronto.